Y la enseñanza de hoy día se denomina oye y avanza. Oye y avanza. Porque, como les decía, en Recargados justo estoy compartiendo algo de cómo oír la voz de Dios. Miren, cristianos y no cristianos o cristianos a medias, muchos dicen y se ufanan: Dios me habló, Dios me dijo, el Señor me está hablando. Y comienza uno a hablar a veces de sus emociones o de sus deseos y sentimientos, y no se dan cuenta que incluso eso es un insulto ante Dios, porque Dios nos enseña que no debemos de tomar su nombre en vano. Entonces uno no puede estar diciendo Dios me habló cuando Dios no te habló, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo en estos días cómo oír la voz de Dios, los beneficios de la voz de Dios, lo que Dios nos quiere enseñar. Y muchas veces nosotros podemos decir: ya, yo escucho la palabra, estoy escuchando la voz de Dios, perfecto, de acuerdo. Pero solamente queda en oír la voz de Dios, o hay que hacer algo más, ¿de acuerdo? Miren, hay cantidades y millones en el mundo de cristianos, de creyentes, de pentecostales, bautistas, etcétera, etcétera, que oyen la palabra, sí, leen la palabra, sí, pero ahí quedó. No avanzan, se quedan estacionados por X, Y motivos y no hacen nada. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que una hermanita que ha partido con el Señor cerca de los 90 años ya ella, pero sin embargo ella, llevando a cuestas su edad y algunos malestares de salud, pero ella no solamente se limitaba con oír la palabra, sino de hacer la obra, de ser testimonio, de ser ejemplo, y a un tiempo evangelizar y cuidar el rebaño? Pero sin embargo hay personas de mucho menos edad y simplemente vienen y calientan esa silla plástica en la cual están sentados ahora, y nada más, hasta el próximo domingo, se acabó. Ese es su cristianismo. Cuando nosotros vemos en la primera cita de 1 Reyes 19:4 hasta el 6, encontramos a este profeta Elías, el profeta de fuego, ¿de acuerdo? El cual, miren, él había dictaminado en un momento de parte de Dios que iba a haber sequía, y hubo una sequía por más de 3 años en ese lugar. Después regresa él y dice: va a venir agua, va a venir lluvia, y vino la lluvia. Y después él mató a más de 400, 500 profetas de Baal. Él solo lo mató, porque la gente no se atrevía a enfrentar a los profetas, pero él los mató a todos ellos. Pero la reina Jezabel, la reina de Israel, lo maldijo y le dijo que lo iba a matar a esa misma hora, mañana a esta misma hora. Yo te voy a matar igual como tú has matado a mis profetas. Y él fue intimidado. Miren, el profeta de fuego, lleno de la pasión por el Señor, lleno del Espíritu Santo. Pero llega un momento en que la maldición, las palabras de maldición, lo afectó y lo llevó a tener ese miedo humano, como todo ser humano, y se sintió, según estos versículos, vencido, derrotado y con una amenaza de muerte que estaba sobre él. Y entonces, ¿y él qué es lo que hace? Él se aparta y sale del lugar donde estaba de Israel, sale y se va a esconderse, deja a su siervo y él se va a esconderse. Y sin embargo el Señor lo busca a través de su ángel y le da de comer, y le da agua y le da comida, pero él comió, bebió y se volvió a dormir, como muchas veces sucede. ¿Y por qué? Porque somos humanos también, que nos sentimos afectados, nos sentimos amenazados, nos sentimos intimidados por X motivo, y uno se alimenta de la palabra del Señor, pero no debidamente, y nuevamente nos volvemos a dormir, nos volvemos a quedar en esa pasividad. En los versículos 7 y 8, por segunda vez dice que viene el ángel del Señor y le dice: levántate, come, porque gran camino te espera. Cuando esto sucede con Elías, también el Señor quiere mostrarte a ti que gran camino te espera. El camino que Dios tiene para ti, para mí, no es simplemente que termine en un domingo, en un culto dominical. No es que termine en una actividad de domingo, en una actividad de ministerio, sino que hay mucho más por hacer y que todavía tenemos vida para seguir trabajando en ello. Y aquí el Señor le dice: gran camino te espera. Y el Señor le da
una mayor dosis de comida. Y él come, y él dice que caminó con esa fortaleza por 40 días hasta el monte de Dios, hasta el monte Horeb. ¿De acuerdo? Muchas veces nosotros nos alimentamos y comenzamos a alimentarnos un poco mejor, a alimentarnos un poco más profundamente, y comenzamos a caminar hasta llegar a la casa del Señor, hasta el monte Horeb, hasta el lugar de la presencia del Señor, y nos encontramos con la presencia del Señor. Pero sigue ahí diciendo ya en el versículo 9, y se mete en una cueva, se aparta, se esconde, quizás para guarecerse de la temperatura, etcétera, etcétera. Pero se mete, ¿y qué es lo que sucede ahí? Por tercera vez el ángel se le aparece y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Muchas veces la desgracia, la adversidad, la soledad, los ataques, la traición o tu confort te lleva a meterte debajo de un enebro por la depresión, que quieres morirte. Muchas veces te va a llevar a dormirte, a ser un cristiano en sueños, entre comillas, que simplemente, ay, voy a soñar con Jehová, voy a soñar con Jireh. Sería lindo esto, sería lindo el otro, sería aquí, sería, pero no salimos del sueño. No salimos del sueño a la acción. Simplemente soñamos y sería bonito hacer esto y sería bonito lo otro y sería bonito acá, pero no lo llevamos a la acción. Y muchas veces incluso podemos buscar de la palabra del Señor, llenarnos de la palabra de Dios, estar llenos de la presencia del Señor. Pero terminamos, ¿qué cosa? Escondiéndonos en una cueva, escondiendo los dones, talentos y habilidades que Dios te ha puesto, escondiéndolo en esa cueva. Y el Señor le dice, el Señor no lo saca a viva fuerza. El Señor por tercera vez manda al ángel a que lo busque y lo inste a salir, a que busque su ubicación. El Señor no lo obliga, el Señor no te obliga a ti que lo sirvas al Señor. El Señor no te obliga a ti para que tú lo diezmes. El Señor no te obliga a ti para que vengas hoy día domingo. El Señor te invita, el Señor te anima, el Señor te atrae, y tú eres el que toma la decisión, para bien o para mal. Y acá encontramos que en esta tercera vez, metido en la cueva, el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabes por qué? Porque la cueva no es el lugar del siervo del Señor, no es el lugar de la sierva de Dios. Y yo no digo siervo de Dios simplemente a los pastores y ministros del evangelio, porque todos podemos ser. Domitila no era pastora, pero era una sierva del Señor. El hermanito Leighton, por ejemplo, él no es pastor, pero es un siervo del Señor, que está en seguridad, cuidando de los carros, que entren bien, que no entren. Podemos servir al Señor de diversas formas, de diversas maneras, de diversos modos. Podemos servir al Señor invitando a una vida. Estamos siendo útiles para la obra del Señor. O podemos permanecer en una cueva. Ay, sí, la palabra hermosa, y mira, y la exegesis de la palabra, esto me determina tal cosa, y vamos a verla bajo la apologética de la palabra, porque me he comprado el último diccionario apologético para interpretar todo lo que se está hablando. ¿Y qué haces? Llenas tu cabezota y no sirve para nada. Yo no digo que no sirva el intelecto, yo no digo que no sirva el conocimiento. Es bueno si es que lo aplicas y lo desarrollas. Es como, por ejemplo, oír la palabra de Dios y quedarme sentado o quedarme metido en una cueva y no avanzar, no salir de ahí a hacer algo. Todas las cosas que nos rodean, todos los inventos que existen, nació una vez con una idea. Pero la persona que lo desarrolló no se limitó a que tenerlo solo una idea. Sería bonito un día tener una cajita así chiquita y que por ahí se pueda uno comunicar como si fuese un intercomunicador inalámbrico y que poder estar. Pero no se quedó en sueños, se realizó, y hoy día tenemos celulares de todo precio y de toda calidad. Porque hay alguien que no solamente lo sueña, sino también lo hace. Cuando nosotros encontramos aquí, Elías tenía celo por las cosas del Señor. Elías estaba resentido con el pueblo de Israel, porque básicamente el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios. En la sociedad actual le da la espalda al Señor. Se consienten leyes en gobiernos, se consienten actitudes y comportamientos aún en familias. Y se dicen cristianos, se dicen católicos, se dicen evangélicos, se dicen pentecostales, pero sin embargo comienzan a criticarse unos contra otros y a juzgar los unos a los otros.
y no ver que estamos todos inmersos, debemos estar inmersos en el mismo propósito divino, en el mismo propósito de Dios, de poder ganar vidas, de poder ganar familias. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos recluimos en los cuarteles y estamos ahí. Jalen las hamacas, pongan las hamacas y vamos a balancear. Ay, sí, qué bonito sería. Qué lindo sería que vengan acá 100,000 personas. Qué lindo sería que vengan 200,000 personas, sí. Pero no movemos un dedo para ese cometido. Aquí encontramos que Elías, cuando el Señor lo confronta y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y él nuevamente le dice: este Dios vivo celo, porque han matado a tus profetas, ya se han olvidado de las alianzas contigo, han derribado tus altares y todo. Y Dios le diría: ¿tú quién eres? Colón, que estás descubriendo América. O tú no sabes que Dios ya lo sabe, pero que está esperando que haya un hombre, una mujer valiente que se levante en contra de eso. Y en contra de eso no es ir a hacer una marcha de protesta. En contra de eso es tener una vida observada, una vida de misión, una vida de pasión por el Señor. Y decía: y solo yo he quedado. Él se sentía que era el único seguidor de Yahvé, seguidor de Jehová, y que no había nadie más. Y el Señor le dice en versículo 11: sal afuera y ponte delante del monte, ponte delante del Señor en el monte. Y dice que pasaba por ahí un poderoso viento que quebraba las peñas y todas esas cosas, pero el Señor no estaba en ese viento. Y luego del viento un terremoto, y luego del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba ahí. Y esto, mis amados preciosos, también es como para una cachetadita de ida y vuelta para aquellos hiper espiritualoides, en las cuales muchas veces cree que voy a escuchar la voz de Dios, pero voy a escuchar la voz de Dios así, con una voz de trueno, una voz fuerte, que hayan truenos y centellas, y es Dios mismo que me está hablando. Muchas veces Dios se puede manifestar de esa manera, pero no siempre. Y hay personas que tienen esa gala, entre comillas, y dicen: porque yo tuve un sueño y yo vi la presencia del Señor que entró a mi casa y rompía las paredes, y sentí un trueno incesante que rompía todo, y ahí estaba la voz de Dios que me habló con una voz fuerte así. Pero sin embargo no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Para que nosotros no vamos a dictar la forma de la manifestación de Dios a nuestras vidas. Y el Señor, después de esos 3 eventos, le muestra un silbo apacible, una voz delicada, dice. Y cuando Elías la siente, cubrió su rostro con su manto y se puso de pie en la puerta de la cueva. Elías reconoció la presencia del Señor en el silbo apacible. La manifestación de Dios se puede dar de muchas maneras, de muchas formas, y muchas veces en la forma más sencilla o la más humilde se puede manifestar. No desautorices a tu líder o a tu pastor o al que está hablando por las cosas que te insta, por las cosas que te dice. No, a mí no me parece, yo tengo también otro pensamiento, a mí Dios me habla de otra manera. ¿Y por qué crees que no te puede hablar de la manera que se te está diciendo ahora? De que te levantes y que puedas enfrentar el llamado de Dios, que el largo camino te espera y tienes que alimentarte bien. No es alimentarte simplemente el día del culto, anotar los versículos y con eso terminó la historia contigo, sino alimentarte bien es leer la palabra día a día y preguntarle: Dios, ¿qué me quieres decir hoy día? Dios, ¿qué me quieres hablar? Matricularte en una academia de formación, en la Universidad Teológica, qué sé yo, para estar estudiando la palabra, y no solamente estudiarte y llenarte de conocimiento, sino llevarlo por obra, trabajar en lo que estás recibiendo. Cuando nosotros encontramos que no solamente es oír, sino también avanzar en la palabra, y dice en el versículo 14: porque gran camino te espera, y le dice qué cosa, porque tú vas a ungir a un rey, al rey de Siria lo vas a ungir, a Hazael, y también vas a ungir al rey de Israel, vas a ungir también a un profeta que va a venir en tu lugar. Entonces
Dios tiene grandes propósitos para nosotros, que un día tú vas a poder administrar y ministrar a personas de mayor envergadura, a personas que van a tener un llamado secular, empresarial, espiritual, etcétera, etcétera, pero que Dios quiere usarte a ti. Y que si tú te lo guardas, lo que Dios te está diciendo, el Señor no es que va a dejar de levantar a otras personas, pero lo hará a través de otros que sí se disponen y no de ti. Las cosas que tú tienes en negocios, empresas, salud, conocimiento, experiencia, Dios quiere usarlo no para que tú te ensoberbezcas, porque yo soy tal cosa, porque yo soy lo otro, porque yo tengo aquí, porque yo tengo allá, y yo tengo don de palabras, y yo tengo revelaciones. No es para ti, no es para la gloria humana, es para el Señor, para que tú lo pongas a disposición del Señor y que el Señor te diga lo que vas a hacer y seas un canal de bendición. Tú no eres la obra terminada de Dios, porque todos nosotros tenemos que seguir aprendiendo y seguir nosotros siendo fraguados por Dios. ¿Para qué? Para que se levanten los Hazael, para que se levanten los Jehú, para que se levanten los Eliseo. Pero más adelante todavía dice: y haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se encorvaron a Baal. Miren, 7,000. Y Elías está diciendo: solo yo he quedado, nadie más está ahí. Y por supuesto era lógico pensar, porque cuando antes de este episodio, cuando Elías agarra y demuestra con un sacrificio que se presentó en un altar, que Dios estaba ahí en el sacrificio que él presentaba y no el de los Baales, agarra y Elías dice que se queden ahí los profetas de Baal y Acera, no salgan, deténganlos. Y la gente, no sé si los detuvo o no los detuvo, pero fue Elías el que los mató. Y la gente en vitrina. Y eso es lo que también sucede hasta nuestros días. Muchas veces nosotros nos volvemos muy políticos, de querer estar bien con Dios y con el diablo, de ser pepita de oro que le agrada a todo el mundo. Y no tomamos partes para ser definidos y decir: esto es así y debe ser así. Miren, me pasaban hoy día un video, y eso lo vi también, un video muy similar, que el salvaje, ese dictador del Maduro, se reunió con un grupo de pastores, se ha reunido con un grupo de pastores allá en Venezuela, y han estado orando por el salvaje ese. ¿Cuántos millones de venezolanos han sufrido en ese éxodo, en salir de su país, en dejar su tierra, dejar sus familiares, por las desgracias y la basura que ha hecho él y el Diosdado de su brazo derecho? De los secuestros que se están dando ahora y cárceles, encarcelamientos políticos. Y sin embargo, un grupo de sátrapas, un grupo de esbirros, de sicarios de la fe, con tal de conseguir, aunque sea un salón, una silla, qué sé yo, van a besarle las patas a Maduro y a orar por él. Porque dentro del evangelio también hay basuras, disculpen la expresión, pero también hay basuras que venden su posición de hijos del rey por un favor personal y no son definidos. Esto es de Dios y estoy con Dios, y esto no es de Dios, entonces es del diablo y no puedo aceptarlo en mi vida, no puedo aceptarlo en mi familia, no puedo aceptarlo en mi casa, no puedo aceptarlo en mis negocios. Y uno tiene que ser definido, y en esa definición Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Cuando nosotros encontramos que el Señor tiene reservado a 7,000 que sus rodillas no han sido dobladas, 7,000 como tú que tienen ese celo vivo por las cosas del Señor. Nosotros tenemos que reconocer que la presencia del Señor te habla a través del silbo apacible muchas veces, y te está hablando muchas veces a través de la partida de una anciana a la presencia del Señor, a través de las situaciones que se puedan presentar en tu casa, en tu familia, en tu hogar. El Señor te está hablando por el silbo apacible. ¿Cómo vas a reaccionar tú? A través del consejo que se da al inicio, de poder nosotros cultivar la relación de bendición con la familia, a través de los mensajes que el Señor nos quiere dar. Miren, cuando el Señor buscó a un Noé, buscó a Abraham, a Jacob, buscó a José, a Moisés, a Josué, a Nehemías, a los discípulos de Jesús,
A todos ellos el Señor les habló. Ojo, el Señor les habló. Con esto hago un paréntesis para que no salgan por ahí diciendo lo que hace unos momentos dije que no viene de Dios. Es que el Señor me dijo aquí que me vaya a la punta del cerro y yo voy a la punta del cerro. Y mi pastor me dice que no vaya a la punta del cerro, pero el Señor me dijo porque el Señor también habla conmigo. El Señor habló a estos hombres y mujeres. No es que fue la emoción, o sea, a mí se me soltó por ahí un cable y a mí me da la gana de hacer tal cosa y yo la hago porque el Señor me dijo. No agarres el nombre del Señor en vano, eso es pecado. Pero a estos hombres que te digo, Noé, Abraham, Jacob, Moisés, Josué, los discípulos de Jesús, Nehemías, el Señor les habla. Y no solamente se quedaron, ay, qué lindo, el Señor me habló, ay, hermosa su palabra, qué preciosa la palabra. Oyeron y avanzaron. ¿Se pueden imaginar ustedes que Abraham, en el Génesis capítulo 12, cuando el Señor le dice, deja tu tierra y tu parentela y vas a ir al lugar donde yo te mostraré? Ay, gracias Jehová, qué linda la palabra. Y no se movía y seguía ahí Harán. Hubiese sido el patriarca de la fe, hubiese sido el hombre de fe, hubiese sido él el padre de los judíos. No, porque simplemente se quedaba. Y se quedaba a engolosinarse, como muchos creyentes, a engolosinarse. Y la palabra es hermosa, es linda, sí, preciosa, belleza. Ay, qué preciosura. Pero no la viven. Y lo que nosotros tenemos que hacer es vivirla. Miren, en la historia también veía Adán, veía David, veía Salomón. Ellos oyeron al Dios viviente, oyeron la palabra del Señor, pero se quedaron aplatanados en un mismo lugar. Cuando David se quedó sin ir a la batalla, la gran batalla de su vida la perdió, porque comenzó a ver lo que no debía ver, a desear a la mujer que no debía desear y a copular con esa mujer, y cayó. Cuando Salomón escuchó la palabra de Dios a través de su padre y por la experiencia que había vivido su padre David, no te juntes, no te cases, no te unas a mujeres que no sean de Israel. Y cuando Salomón, el hombre más sabio de la cristiandad, el hombre más sabio de la historia, pero Salomón simplemente se rellenó con lo que había escuchado, pero no avanzó. Se quedó estacionado en el confort del palacio real, qué lindo, ¿no? Y esa chica, y esa mujer qué guapa, sí, y ella, pero ella es moabita, no importa, concubina. Y esa otra, pero esa es de otra tribu, es filistea, no importa. Y se llenó de mujeres que lo pusieron como un baboso, haciéndole templo a los dioses paganos. Y el reino de Israel cayó. No basta con escuchar la palabra, sino que tenemos que avanzar en la dirección que la palabra nos dice, en lo que Dios nos pide. No basta con solamente oír, sino también obedecer lo que Dios habla, lo que Dios dice. Cuando nosotros muchas veces nos sentimos arrinconados por la traición de la gente, arrinconados por la frialdad, por el entorno sociocultural que nos pueda rodear, arrinconados por la situación que vivimos. Miren, acá entre nosotros hay hermanos de Venezuela que han estado pasando situaciones muy difíciles y por ello es que no están hoy día en Venezuela, sino están acá en el Perú. Pero sin embargo, ellos están perseverando en la fe y en la palabra del Señor. Ellos no dijeron, ay, todo es una desgracia, Maduro es un salvaje, está destrozando a mi nación. ¿Qué voy a hacer? Pues sufriré hasta que me moriré. No, ellos siguen buscando de la palabra del Señor y obrando en la palabra del Señor. Siervos del Señor se vuelven por Dios, no por el reinaldo, no por el renuevo. Se vuelven por amor a Dios. Porque ellos tienen una esperanza para el día de mañana, una esperanza para el próximo año. Y ellos en esa esperanza luchan y luchan, esperanza contra esperanza, como dice la palabra, creyendo y esperando, porque ellos también están obedeciendo a Dios. Y nosotros tenemos que ser similar a eso. Nosotros no podemos sentarnos a criticar, o no podemos nosotros sentarnos a buscar nuestro confort, estar cómodos. Ay, y tal sitio tienes que ir a visitar. Ay, pero voy a consolidar, dame uno para consolidar a uno que viva a la espalda de mi casa.
mejor yo no invito a nadie porque si no me van a hacer trabajar. No trabajes. Regordéate ahí en tu grasa de cada día que vas creciendo, grasa espiritual o almática o corporal también. Regordéate en eso y no hagas nada. Vas a ser apetitoso bocato di cardinales para Satán. Pero que nosotros nos pongamos de pie y poder ser un instrumento del Señor. El día de ayer, en las exequias de Domitila, el hermano de Domitila, que es una persona mayor, y dio unas palabras, y dio palabras también de evangelio. Dio palabras evangelísticas sobre su familia. Y es una persona mayor, bastante mayor, pero sin embargo, él no ha terminado. Tú no has terminado. El diablo quiere hacernos sentir que estamos terminados, que todo está adverso, que todo está en contra. Y el próximo año, cuando salga electo presidente o presidenta, sea quien sea, también el diablo, ay, no, este país nadie lo cambia. Desgracia en desgracia. Con este presidente vamos a estar peor que nadie. Y uno comienza a maldecir y a maldecir la situación y la vida, en vez de estar viendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través nuestro. Los políticos no van a cambiar la nación. Los políticos no van a cambiar la situación mundial. Los que van a cambiar la situación mundial es el Señor Jesucristo, con hombres y mujeres de verdad que se pongan en la brecha para buscar de la presencia de Dios y que pueda hacer influencia en la nación y en las ciudades. Somos nosotros los que tenemos que levantarnos en Dios, los que tenemos nosotros que buscar de la presencia del Señor, los que no solamente nos vamos a estar escuchando, sino también moviéndonos en la presencia y en la voluntad de Dios. Toda esta gente que les digo, y podríamos seguir nombrando a una serie de personas que ellos son una galería en la cual fueron obedientes al Señor, fueron obedientes para poder. Hasta ahora has venido con eso hasta este momento, no te sientas mal. Es el diablo que está hablando. Y si van a morir, tienes tiempo hasta ahora de poder cambiar eso. Hay gracia, la misericordia de Dios se renueva cada día. Sufre, peruano, sufre. Sufre, peruano, sufre. Sufre, peruano, sufre. En todo lugar siempre hay fallas. Pero mis amados, eres tú el que está llamado por Dios. Eres tú el cual el Señor está hablándole en esta mañana. Eres tú al cual el Señor ha venido a buscar. No mires lo sucio del mundo. No mires el pecado que te marcó. No mires lo que te hicieron. No mires lo que dijiste. Mira lo que vas a hacer en el día de mañana. No te metas en la cueva. No te refugies debajo del enebro. No te lamentes de que todos te dieron la espalda. No te lamentes de que aún tus hermanos creyentes y aún tus líderes o ministros te puedan haber fallado, porque somos humanos. No critiques, no juzgues, simplemente levántate tú y comienza a ministrar. Ministrar, que es servir. Servir para Dios, servirle al Señor en lo poco o lo mucho que Él ha puesto en ti. Porque si tú usas lo poco que tienes, Dios te dará más. Dios te bendecirá. Porque si tú das de lo que tienes, el Señor te va a añadir más aún, en todo índole de cosas, en todo sentido de la palabra. Así que si tú hoy día has venido a darle al Señor la gratitud, dáselo con ganas. Abraza a una criatura cerca de ti. Criatura me refiero a la creación de Dios, no a los pequeños que no están en este momento acá. Abraza a esa persona y dile: tú tienes un llamado. Yo en algún momento les conté que un tiempo estuve muy afectado antes de ser pastor, muy golpeado. Todas las cosas, y éramos cristianos, todas las cosas estaban adversas, todas las cosas eran negativas, cosa que hacía salía mal. Y estaba yo un momento desesperado, un momento a punto de dejarlo todo, de perder mi fe en el Señor. Se había declinado mi fe, pero no la había perdido del todo, pero estaba a punto de eso. Y una niña, una adolescente
que no la conocía, Pues me dijo, mis amigos, no sé por qué, pero en serio, no le usted tiene un llamado para el Señor, que me descuadró completamente y no pude entender qué era eso. Y era el silbo apacible que una vez me hizo Dios escuchar, lo cual se iba a manifestar años después. Un día, no era cristiano todavía, y creo que esto lo he contado, regresaba de viaje manejando el carro que tenía, un Volkswagen. Regresaba de Huánuco a toda velocidad para llegar lo antes posible a mi casa, que estaba en Huancayo, mi esposa y mis hijas esperando. Y era mediodía, no había mucho tráfico. Y estaba entrando en una curva, y a la altura del desvío a Tarma. Estaba por entrar a esa curva y sentí una voz que me dijo: hazte un lado. Y yo estaba viajando solo, siempre viajaba solo. Y yo obedecí, instintivamente obedecí. Y en sentido contrario venía un camión con tolva a toda velocidad que me iba a barrer completamente. Y ustedes saben, Volkswagen, los bochitos no tienen mayor defensa adelante. Pero por obedecer el silbo apacible, comencé a conocer, a obedecer la voz de Dios, a reconocer la voz de Dios. Dios te quiere hablar. Dios te quiere hablar a través de cualquier persona, por insignificante entre comillas que puedas pensar que esa persona, para Dios es significante. Porque así como Dios no se presentó en el trueno, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino se presentó a través de un ángel, de una visión, se presentó por un silbo. Dios te quiere hablar. Cuando salgas de acá, abraza a uno de los niños, a uno de los adolescentes. Los adolescentes tienen muchas desventajas con los adultos, muchas, pero tienen grandes sueños que los adultos los perdimos en el camino. Apoya a esos adolescentes. Regálales una gaseosa, regálales un sol para su pasaje, dales algo. Hay muchos adolescentes que sus padres les dan la espalda y los ignoran, los tratan mal. Adolescentes que han sido vejados, que han sido manoseados, pero están buscando, tienen la esperanza de tener una vida diferente, de que sean abrazados por amor y no por un deseo morbo. Amemos a alguien. Hoy día me sorprendieron también con un papelito que me dieron de comunicaciones, creo, que decía en este papelito: dale un abrazo a quien siempre tiene las palabras correctas cuando más lo necesitas. Y esta persona me dio el abrazo y me dio el papelito, y me sentí en las nubes, con tan solo un poco de tinta sobre un papel de color. Y luego saqué yo uno y también se lo di a alguien que yo le dije: yo estaba soñando contigo, y le di ese abrazo a esa persona. Seamos el brazo de Dios rodeando a una vida.